El tema de la clase de hoy es intencionalidad. Bien, ¿a qué refiere la intencionalidad? ¿Por qué leer el texto que se propuso para hablar sobre intencionalidad? ¿Qué importancia tiene o no la intencionalidad en educación? ¿Qué significa? Les cuento que mi conexión es inestable. ¿Se sigue escuchando? Fabi, yo te pido que cuando me quede tildada, porque en la otra me quedé, en la otra clase anterior me quedé tildada, Sí, avísame que enseguida cambio a datos. sí, Ahora sí, se sí. escucha. Claro, Ahora se porque, escucha, se cortó cuando empezaste, ahora se escucha bien. bueno, sí, por favor avísame porque a veces sigo y me doy cuenta que están todos congelados después. Sí, Así que avísame enseguida que tengo el teléfono, que cambio a bien, datos. buenísimo. Bueno, bueno, gracias Luis, que también avisa que me escucha. Bien. Eh, Tiene algunos cortes. Bueno. Bueno, yo sigo con Wi-Fi porque es mucho más, como más rápido, pero si no cambio a datos. Pero me avisan. Bueno, como les venía diciendo entonces, ¿qué es la intencionalidad? ¿Cuál es esa conceptualización? ¿Por qué será importante o no pensar en una intencionalidad en educación, ¿no? En el plano educativo? ¿Qué vertientes o qué corrientes podemos tener en cuenta cuando hablamos de intencionalidad? ¿Y qué significa en realidad que haya una intencionalidad o que no haya una intencionalidad? Bueno, para todas estas cuestiones, entonces, el texto que decide la cátedra o que está en el programa es el texto de Santos, ¿no? Que voy a compartir pantalla para no equivocarme cuando nombro el texto. Y que el libro se llama La naturaleza del espacio, técnica y tiempo, razón y emoción. Y el capítulo que leemos es el espacio geográfico, un híbrido. ¿Ustedes saben quién es Milton Santos? Esta es una pregunta. ¿Saben quién es Milton Santos? Es geógrafo y abogado Muy, brasileño, ¿no? muy bien, geógrafo y abogado. Y ustedes dirán, ¿qué le pasó a la profesora o qué le pasó a la cátedra que eligieron un texto de un geógrafo y un abogado para hablar sobre intencionalidad educativa? Y hablar de intencionalidad educativa en el marco de la educación física y en el contexto de las escuelas secundarias, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Resulta que Milton Santos se dedicó mucho tiempo a estudiar los problemas del tercer mundo y de la globalización. Y en esos estudios y en su tesis, él acudió a distintos autores y autoras, antropólogos, sociólogos, filósofos. O sea, él recurrió a distintos campos del saber para estudiar la geografía. Y en este estudio que él realizó, en todas estas investigaciones y todas estas investigaciones, él pudo revertir la mirada sobre el estudio de la geografía y sobre la geografía misma. Hasta anteriormente a todos esos estudios, la geografía se estudiaba con otras metodologías, ¿no? Que referían a lo cuantitativo, a lo estadístico. Se estudiaba el río por ese río mismo, se estudiaba la montaña, que ahí veo la de Mauro Machi, una foto espectacular, ¿no? Con una montaña llena de nieve, se estudiaba esa montaña. Y se estudiaba la población desde desde justamente este sentido estadístico, ¿no?
Entonces era como estudiar a la geografía compartimentada. Él, la propuesta que realiza después, o a las conclusiones que llega, es estudiar la geografía justamente en forma holística, en forma global, estudiar lo ecológico, no el río por ese río mismo, sino ese río qué función tiene en esas comunidades que atraviesa, esas comunidades, cómo se desarrollan, tanto culturalmente, económicamente, por ese río que atraviesa. ¿Qué pasa con esa montaña, con esas montañas llenas de nieve? Sí, ¿qué pasa con la energía eléctrica? ¿Qué pasa con el gas? ¿Qué pasa por esa región? Estudia las regiones en forma global y ecológica. Ese es el cambio que él provoca en sus estudios con respecto a la metodología que se utilizaba para estudiar la geografía. ¿Sí? Se deja lo estadístico, lo compartimentado, lo estructurado para ver en forma global. Y como les dije recién, eso no tiene absolutamente nada que ver con la educación física. Pero sí, lo que nosotros podemos llegar a pensar y a relacionar son todos estos conceptos o conceptualizaciones que él toma para llevar adelante sus estudios. Y él propone justamente 4 parejas de híbridos, ¿no? 4 híbridos. Y considera que el híbrido, tengo machete, para no perderme y para no irme por las ramas, y considera, ¿no?, estas 4 parejas, o estos 4 híbridos, que son, o que el híbrido significa este conjunto indisoluble entre ambas cuestiones, entre ambos términos o entre ambas significaciones, o sea, como indisolubles. A su vez de ser indisolubles, son solidarios. El uno no puede estar sin el otro en los contextos donde se estudia. Y a su vez son contradictorios. Totalmente paradójico, ¿no? Y él toma 4 libros, 4 ejemplos, que son el sujeto y el objeto, la forma y el contenido, lo natural y lo social, y el paisaje y el espacio. Entonces, son conjuntos indisolubles, están unidos, están asociados, están vinculados, porque si no, no existirían en contexto. Son solidarios, porque uno como que va en el sentido de la dependencia, ¿no? Uno va dependiendo del otro para ser otro, o sea, este es porque el otro también es, porque si este no es, este no sería. En ese sentido, en este vínculo y en esta dependencia. Y a su vez, contradictorios. ¿Sí? Porque uno significa una cosa y el otro significa la cosa contraria, lo opuesto. Y lo primero que vamos a analizar es... Se cortó, André, no se te escucha. Listo, para André, ahora le aviso. ¿Me avisás? Ahí. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha, pero recién se cortó cuando dijiste, y a su vez... Y a su vez son contradictorios, ¿eso lo escucharon? Sí, eso sí. Bueno, bien, son opuestos. ¿Me escuchan? Sí. Porque ahí me avisa que mi conexión es inestable. Me avisa tardíamente. Claro, ¿Sí? primero te corta y después te avisa. Sí, bueno, sigo. Por suerte me avisan vos. Sí. Bueno, bien. Entonces, el primer par que vamos a tomar es el sujeto y el objeto. Y la intencionalidad, en tanto sujeto cognoscente, sujeto epistémico, media con el objeto. ¿Sí? Media. ¿Por qué? Porque está entre el sujeto y el objeto. La intencionalidad
es lo que los hace indisolubles, lo que los hace unidos, lo que los asocia. A su vez, la intencionalidad es lo que los hace solidarios. Y a su vez, la intencionalidad es también la que da muestra de la contradicción entre el sujeto cognoscente y el objeto a ser conocido o aprehendido. Entonces, vamos a bajar a tierra y vamos a analizar estas tres cuestiones en la clase de educación física, ¿no? Situándonos justamente en el acto educativo. ¿Cómo pensamos o cómo nos pensamos sujetos intervinientes en esta clase? Los sujetos de la acción en la clase. ¿Sí? Porque en el sentido opuesto está el objeto inanimado, el que representa esa estructura. Nosotros, docentes, sujetos de la acción, ¿cómo nos describiríamos con respecto a este sujeto inanimado? A este objeto inanimado. Dije objeto, ¿no? Bueno, ahora yo les pregunto a ustedes. Yo sé que por ahí es complicado pensarlo en este sentido, en el sentido de lo que Santos nos va diciendo, pero bueno, ya pronto tienen un título, ya pronto intervendrán o no en escuelas secundarias, en otros ámbitos seguro que sí, porque espero, no sé si todo el mundo se desempeñará como profesor y profesora. Nosotros, sujetos docentes, sujetados a ser docentes, y que tenemos a cargo la acción y el pensamiento. ¿Cómo nos relacionamos con esos objetos y qué objeto podrían poner como ejemplo? A ver. ¿Quién puede decir algo al respecto? A ver. ¿Qué objeto podríamos tomar como ejemplo? ¿Cómo nos relacionamos con ese objeto? ¿Cómo transformamos ese objeto? ¿En qué objeto podríamos pensar en la clase? Un saber, profe, podría ser considerado un objeto, un contenido. Bueno, Federico, vamos a hablar del contenido porque es el contenido de enseñanza el que se pone en juego, que obviamente ese contenido de enseñanza se desprende de un saber específico de la educación física. Bien, ese sería uno de los objetos. Bien, ¿cómo nos relacionamos con ese objeto? ¿Tiene que ver con el paisaje y el espacio del que habla él? Tiene que ver, pero el paisaje y el espacio lo dejamos para un poco más adelante, para seguir analizando. Sí, claro que tiene que ver, sí. Vamos a tomar el objeto que dijo Federico, que es el contenido de enseñanza. ¿Cómo nos relacionamos con ese objeto? Como docentes, como sujetos docentes. Ustedes llegan a la escuela, se presentan al grupo, tienen 20, 25 alumnos y alumnas, y tienen que enseñar vóley. ¿Cómo se relacionaron con ese objeto ustedes previamente? O en la situación de clase. Tiene que ver con el grupo, o sea, no todos los grupos son iguales,
por ahí damos vóley en tercero B y tercero C, y no son los mismos chicos de tercero B que de tercero C. Es como que lo que se da ahí, queda ahí, no se repite. ¿Puede ser? ¿Algo Sí, entendí? sí. Laura, a ver, Laura cambió el objeto de análisis. ¿Por qué? Porque habló del vóley, pero puso el objeto, o sea, esta relación mía como sujeto docente, puso en la relación con este grupo de estudiantes, que no es el mismo, el de tercero B con el de tercero C. O sea, son dos grupos diferentes. Ese grupo de estudiantes, cómo se comportan, o sea, todo lo que, o qué saberes previos tienen, o cuáles son los saberes que tienen con respecto al vóley. O sea, todo eso está englobado en otro objeto simbólico, que son este grupo de estudiantes, ¿sí? Cómo se comportan, cómo responden, ese es otro objeto, ¿sí? El vóley estaría, lo mencionás porque, bueno, lo tomamos para hablar para hablar de un contenido de enseñanza que era el que había dicho Federico. En realidad, la pregunta que yo hacía era cómo te vinculas con ese contenido. Vos hablaste cómo te vinculás con ese grupo de estudiantes que también es otro objeto que forma parte del paisaje, aprovecho de decir lo que vos ya habían dicho, pero que es otro objeto, o sea, cómo me vinculo yo con ese grupo, o sea, cómo me vinculo yo sujeto con el comportamiento, las características, el accionar del grupo, ¿sí? Que además ese grupo está constituido por otros sujetos, que son los sujetos estudiantes. ¿Está? O sea, hay varios objetos. Uno es el contenido de enseñanza, otro es el grupo. Y cuando hablo de grupo, hablo de cómo se comportan, cómo está conformada esa grupalidad. ¿Sí? ¿Sí? Profe, la Otro, relación, También, perdón. sí, no, sí, sí. No sé quién estaba hablando, Federico, o quién, o Sabrina. Sí, no sé, Fede, como quieras, si querés hablar vos. No, No, dale. creo que también tiene que ver con la relación con ese objeto, digo, las maneras en que podemos abordar ese contenido, las maneras en que podemos enseñar lo que queremos enseñar. Por ahí, haciendo un poco referencia a lo que decía la compañera, depende del grupo, digo, tener las herramientas para poder abordar ese objeto de distintas maneras. bien. Ahora te doy la palabra, Federico. Sabrina está trayendo otro objeto posible a analizar, que podría decir que es la metodología, ¿no? La metodología de enseñanza, sin entrar a analizar qué es la metodología o qué queremos decir cuando decimos metodología, porque va a depender de un montón de cuestiones. Pero esa relación que yo, sujeto docente, tengo con otro objeto, también es la metodología, en sentido simbólico. Entonces, estoy estableciendo distintos vínculos, ¿no? Hay una intencionalidad ahí que está mediando entre yo, sujeto docente, y distintos objetos que componen esta clase, que componen esta situación, que es, por un lado, los y las estudiantes, este grupo tercero B o tercero C que decía hoy Laura, por otro lado, el contenido a enseñar, o sea, cómo me voy a vincular con ese contenido para enseñarlo, son todos objetos. Y este tercer objeto que sale ahora, que es la metodología. Digo metodología por llamarlo con una sola palabra, pero son estas distintas formas de pensar la enseñanza, de sostenerla, que también es un objeto simbólico, porque no es tangible. Es otro objeto, entonces ya vamos pensando en relaciones que están mediadas por una intencionalidad, que parten de cierto sujeto, que es el sujeto docente, con distintos objetos que componen el acto educativo, que componen la situación pedagógica.
que componen la clase, ¿sí? Miren cuántos objetos, con cuántos objetos nos vamos relacionando, tangibles y simbólicos. Federico. Sí, en relación a esto último, también por ahí pensando en los objetos, los materiales que vayamos a utilizar tienen que ver con la metodología, por ahí con el grupo también, o sea, como que todo estaría relacionado, como decía recién, y lo que pensaba yo al principio, con el contenido, digo, por ahí al ser mediador entre los sujetos, o sea, el grupo como objeto por ahí, pero son sujetos también, y nosotros como sujeto docente, o el docente, la docente, pensaba la relación con el vóley, por ejemplo, en, no sé, la estructura, o sea, estudiar la estructura o ver la estructura y actividades, lo pensaba desde ese lado como contenido a ser enseñado. Espera, porque vos estás diciendo dos cosas diferentes. Sí, Cosas diferentes. Empezamos por la primera. ¿Qué dijiste? Sí. El tema de los materiales como objetos Bien. también. Bien, pará ahí. Después vamos al contenido. Los materiales son, por supuesto, otro grupo de objetos, y esos sí son tangibles y que tienen que ver con lo tecnológico, ¿sí? La pelota, el arco, la tiza, el aro, la soga, son objetos tangibles tan importantes como los objetos simbólicos. No hay una jerarquización de objetos en la situación de enseñanza. Todos los objetos, ya sea tangibles o simbólicos, como en este caso los materiales, son tan importantes como el contenido que está puesto en juego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos materiales asociados a estos procesos pedagógicos nos van a brindar mayores posibilidades de llevar adelante procesos de enseñanza de distintas formas. No es lo mismo enseñar natación sin una pileta que enseñar natación con una pileta. No es lo mismo enseñar vóley, y hablo de un... no es lo mismo enseñar un saque de vóley con una pelota de fútbol que se rompieron la mano, a enseñar un saque de vóley con una pelota de vóley. Entonces, el objeto tangible o estos recursos materiales tienen tanta importancia como los distintos objetos simbólicos. ¿Y cómo es mi relación como sujeto en esta, o sea, esta elección, selección y construcción a veces de materiales? Está mediada por la intencionalidad que tengo como sujeto con respecto a ese objeto tangible que son los recursos materiales que voy a seleccionar para cada una de las clases. Otro objeto más. Seguimos sumando objetos que componen la clase y que están mediados por la intencionalidad en relación con el sujeto docente que está a cargo de esa clase. ¿Tá? Hay otros. ¿Y qué dijiste del contenido, Federico? Pensaba en la estructura, por ejemplo, del vóley, la relación con ese contenido específico, lo pensaba por el lado de cómo poder enseñarlo, qué actividades, qué se necesita saber para enseñar el vóley o qué se puede hacer para enseñar el vóley. Bien, entonces, esta intencionalidad también va a mediar entre yo, sujeto docente, con ese contenido que voy a seleccionar. ¿Y cuánto sé o cuánto no sé de ese contenido para poder enseñarlo? Cuanto más sepa de ese contenido, más fácil me voy a desempeñar, más fácil o en forma más flexible, porque voy a tener muchos argumentos y herramientas para enseñar tal o cual cosa del vóley.
Entonces también hay una intencionalidad manifiesta en todo lo que tiene que ver en esta relación entre el sujeto docente y el contenido que enseña. ¿Sí? ¿Qué otros objetos? Hay hay comentarios en el chat, pero yo acá no entiendo qué dice. Dice Mauro, bueno, tiene algunos cortes, decía, pero dice, la relación de todas las partes, no entiendo, que creo entender que dice que la relación con todos los objetos de la clase estaría mediada por la intencionalidad. Sí, sí, es así. Y el espacio también dice Janina, pero ¿por qué dice el espacio también? ¿Tiene que ver con paisaje y espacio? No, estaba hablando justo, yo iba a dar el ejemplo, pero no de natación, como usted cuando dijo, no es lo mismo dar natación sin una pileta. Yo, por ejemplo, en el caso del vóley iba a decir que por ahí no es lo mismo dar vóley en una escuela que en un club que se dedica especialmente al vóley, que por ahí a veces en el espacio no contás con todos los materiales o lo que sea, y tenés que adaptar de alguna forma el deporte, que, bueno, como por ejemplo usted justo dijo lo de natación, ahí natación es mucho más específico por ahí, porque también aprender a nadar si no estás dentro del medio acuático es como medio imposible. Bien. Otro objeto, entonces, lo que nos está diciendo Janina, es el lugar de trabajo, ¿no? Y esta intencionalidad está mediando con ese lugar, ¿sí? No es lo mismo dar vóley en la escuela o dar vóley en el club, dice Janina, ¿no? Que en realidad sí es lo mismo, porque el vóley es el mismo en uno o en otro. El tema pasa porque en el club tengo una cancha muy delimitada, o bien delimitada, tengo pelotas que posibilitan desde lo tecnológico que la enseñanza transcurra o transcurra por otros lugares, no sé, con relación a esto, ¿no es cierto, Janina? Desmuteate. Pensé que estaba prendido. No, sí sé que se enseña lo mismo, sino lo que quise decir es que por ahí las maneras o las formas no se pueden dar de la misma en los dos lugares, que por ahí uno cuenta con mayor elementos que otra, o por ahí no, pero a veces suele pasar. Claro, sí, sí. Bien. Mauro dice, Mauro había dicho la relación de todas las partes, y ahora dice, era en referencia al concepto holístico. Pero igual sigo sin entender que, Mauro, ¿qué nos querés decir? ¿No? ¿Qué concepto holístico? ¿Al de Santos o el de la enseñanza? No termino de entender. Bueno, si Mauro estás y querés seguir escribiendo, nos escribís más, y si no, seguimos. Bueno, y como vimos hasta acá, ¿no? De estos distintos objetos, ¿no? Que el docente, justamente sujeto, está mediando, son indisolubles, porque no se puede pensar en ninguno, y ahí podría ser esto del sentido holístico que dice Mauro, ¿no? No se podría dejar ninguno de lado, porque todos están presentes en la clase, entonces hay una intencionalidad con respecto a la organización de todos estos objetos. Son solidarios, y sí, porque todos intervienen en esta situación de clase, como decía hoy Laura, no es lo mismo la enseñanza para el tercero B que para el tercero C, ¿sí? No es lo mismo tener la cancha de lujo a tener un patio lleno de baldosas con pozos, ¿sí? Para la enseñanza, ¿sí? Es lo mismo. Perdón, no es lo mismo una escuela que otra.
tampoco las culturas escolares son todas diferentes, obviamente, las tradiciones que están enmarcadas en cada una de las escuelas tampoco son iguales, entonces, y eso hace a los objetos simbólicos que hay que tener en cuenta al momento de dar la clase, y a su vez el sujeto está diferenciado de todos estos objetos, porque todos estos objetos están por fuera, y el sujeto es el que, mediante esta intencionalidad, acciona y piensa para organizar y transformar cada uno de estos objetos que pasan a, y ahí le doy la derecha a Mauro, que decía en este sentido holístico, a organizarlos holísticamente, ¿sí? Y esto tiene que ver con el paisaje y el espacio del cual hoy nos hablaba o había empezado a hablar Laura. ¿Querés decir algo, Laura, con respecto al espacio y al paisaje? Estás muteada, estás hablando al aire. Ahora. Perdón. El paisaje yo lo interpreté como los elementos, ya sea pelotas, conos, pistas, como decías vos, la profesora, los alumnos, la cancha, el arco. ¿Puede ser? Sí, claro, los paisajes el paisaje está constituido por todos esos objetos. Está constituido también por el currículum, por el programa, por el contenido a enseñar. Todos son objetos tangibles o simbólicos que conforman cierto paisaje y que justamente es el docente, y no solamente el docente, los alumnos y las alumnas, que cuando se introducen, y acá dice, el espacio resulta de la intrusión de la sociedad en esas formas, objetos, para darle sentido. Y el paisaje deja de ser paisaje para convertirse, según Santos, en espacio, ¿sí? Y allí sí se produce el acto pedagógico. Ahí sí, el acto pedagógico en el plano educativo. Allí sí podríamos decir que hay una conjunción de los objetos en forma holística, asociada, vinculada, que fue provocada por el y la sujeto docente. ¿Sí? Entonces, el paisaje deja ser estas estructuras estancas, inamovibles, ¿no? Para ser justamente una realidad, una situación que se transita, que es única, que es irrepetible y que se puede interpelar una vez que aconteció, una vez que sucedió, ¿sí? Ahora bien, en este mismo sentido, hablamos solamente del sujeto docente que está interviniendo. Pero hay otros y otras sujetos y sujetas a algo, que son los y las estudiantes que participan de la clase. Y que también tienen intencionalidades. Y que se vinculan con esos objetos de la misma clase de otra forma, porque la intencionalidad es otra con respecto a la clase y al aprendizaje de la educación física. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí, sí. ¿En qué momento esa grupalidad que era objeto, como había mencionado antes, pasa a ser sujeto? No sé si se entiende la pregunta. No. Cuando estábamos mencionando los objetos que formaban parte de la clase, Sí. siendo el docente el sujeto cognoscente, habíamos mencionado al grupo, ¿sí? a los alumnos en tanto objeto. Y ahora estamos refiriéndonos a los alumnos y alumnas
como sujeto. Bien. Si se puede explicar en qué momentos se da esa transformación. O sea, no es que hay una transformación, eso está siempre. ¿Sí? ¿Cuándo? Porque el docente también puede ser objeto en algún momento, ahora lo vamos a ver, pero hice mención a los y las estudiantes. Voy a dar el ejemplo con esta clase. ¿Sí? Ustedes conforman un grupo, ¿no? Un grupo de sujetos, que si yo lo analizo desde el comportamiento del grupo, lo analizo, no lo analizo como sujetos, sino como objeto grupal. Objeto grupal de análisis. ¿Qué digo? Bueno, este es un grupo que algunos prenden las cámaras, otros... Perdón, se va a cortar. Ah, bueno, entramos otra vez. O sea, empiezo otra vez. O sea, la descripción que yo hago del grupo no es del sujeto individual que conforma o compone el grupo, ¿sí? Sino que lo hago desde una mirada objetiva. ¿Cuál es mi mirada objetiva? Bueno, este grupo de alumnos y de alumnas, de estudiantes que están cursando esta asignatura, ¿cuál es? Algunos prenden la cámara, otros y otras no prenden la cámara. Algunos y algunas puedo ver el gesto de